muchas gracias, Señor, porque tú nos trajiste hasta aquí, porque tú pusiste en nuestros corazones y en nuestras mentes alabarte y glorificarte hoy, dedicarte este día, Señor. Te ofrecemos este momento, Señor, en el que vamos a escuchar atentamente y a hablar atentamente, Señor, acerca de tu doctrina, Señor, Padre Santo. Te ofrecemos este momento y te damos las gracias porque tú nos das la enseñanza, Padre Santo, y porque tú provees para nosotros, Señor, ese alimento espiritual como mujeres, Señor, que tanto necesitamos en este tiempo, Padre. Te damos así las gracias y ponemos, Señor, este momento en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos, pueden sentarse. Bueno, pues esta tarde estamos muy gozosos, ¿verdad? Gozosas de estar aquí esta tarde. Qué bueno que pudimos asistir a esta cita que nuestra hermana Marcela de hace días está mandando, ¿verdad? Los mensajitos. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a cada una de ustedes y a nuestras hermanitas de la iglesia Monte de Sion. ¿Sí? ¿Se levantan su manito? Vamos, le decimos todos que son bienvenidas. ¿Alguna otra iglesia? Creo que todas somos de Manantial de Vida. Bien. Bueno, quiero que le digas al que está a tu lado, qué bueno que viniste. Dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste. Qué bueno que te vuelva a ver. Y bueno, si recuerdan, la ocasión pasada, pues la meta, ¿verdad? Se cumplió. Pensábamos que iba a venir menos gente y pues vinieron como 52 más o menos, ¿verdad? Y para empezar, pues ya vemos varias. Esperemos que vayan llegando un poquito más. Y bueno, vamos a empezar pues con la lección del día de hoy. Y dejo este lugar con nuestra hermana Paola y nuestra hermana Ivonne. Ellas van a ser las moderadoras en esta ocasión del tema de hoy. Pues mucho gusto de que podamos estar aquí presentes, ¿verdad? Agradecemos a Dios porque ya pasó un mes, porque hay caritas que creo que no vi la vez pasada, ¿verdad? Y las que siguieron firmes también, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a comenzar con el estudio de hoy, pero pues prácticamente es como una charla acerca de lo que leímos, lo que vimos a través del video. ¿Alguien se quedó sin leer o ver el video del tema? Bueno, no se preocupen porque esto es un refresh. Vamos a comentar, pero también vamos a hablar sobre las cosas de las que trata el libro, de las que trata el video, porque pues sabemos que no todas tienen a la mano su libro. El tema en el cual se basa este libro es Tito 2. El libro se llama Adornadas, pero la base, el centro del libro es bíblico. Entonces, la vez pasada quiero que ustedes me digan algún comentario rápido que tratamos la vez pasada. ¿Cuál es la idea principal de estos estudios? ¿Mande? Ayudar a otras. Así es. ¿Cómo se llama la invitación o cómo le pusieron a la publicidad del evento? ¿Mujeres? Mentoreando mujeres. Esa es la idea principal y esa fue nuestra introducción. Entonces, hoy vamos a ir directamente ya a lo que se trata el libro, de qué nos está hablando este material, y vamos a comenzar reflexionando acerca de lo que es la doctrina. Quiero que ustedes me digan qué se les viene a la mente cuando piensan en la palabra doctrina. Enseñanza. Un conjunto de creencias. Pero así, una imagen que se les venga a la mente cuando alguien dice doctrina. Resumen de enseñanza bíblica. ¿Mande? Un resumen de enseñanza bíblica. Ok. Enseñanza, muy bien.
si yo les dijera, bueno, una imagen, les estoy pidiendo una imagen, ¿qué se les viene a la mente? O sea, ¿qué es lo que ven cuando yo les digo doctrina? La Biblia. Una Biblia, eso es. ¿Quién da la enseñanza? Un personaje, ¿no? ¿Cómo qué personaje podría ser? Un maestro. Un maestro, Jesús. Ajá. Bueno, muchas veces cuando a nosotros nos dicen o nos hacen llegar la palabra doctrina o teología, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando alguien les dice? Es que tienes que saber teología. ¿Qué piensan? La Biblia, aprender de Dios, pero creo que muchas veces lo relacionamos con libros, con lectura, con estar centrada, estudiando algo, y como que llega a ser intimidante. Si a ti te dijeran, no, pues es que para venir a la iglesia y ser miembro de la iglesia, tienes que llevar un libro de doctrina y de teología. Y ahí como que, que no era nada más de pasar al frente y decir sí. Pues a veces puede llegar a ser un poco intimidante la palabra doctrina, la palabra teología. ¿Por qué? Porque puede resultar pesado, podemos pensar que es algo que necesita mucho estudio, que necesita muchas horas, que eso solamente lo tiene que saber el pastor, los ancianos, los diáconos, pero que nosotros como mujeres tal vez pues puede ser algo como que con un conocimiento superficial es suficiente, pero no es así. ¿Por qué creen ustedes que nosotros necesitaríamos una sana doctrina? Una sana doctrina porque tengo entendido que la sana doctrina es la doctrina que está en la palabra de Dios, que viene de Dios, porque hay muchas otras doctrinas que no vienen de Dios, muchas. Entonces la palabra doctrina no está relacionada con los principios cristianos, sino con los principios que quieren enseñar. Pero la sana doctrina es la que viene de Dios. Eso es. Doctrina, como decíamos al principio, ¿qué significa? Significa cualquier grupo de ideas que son creídas y enseñadas. Los grupos de música tienen una doctrina, las escuelas a las que van nuestros hijos tienen una doctrina, aunque aparentemente te dicen, no, pues la escuela es libre, es laica, no les enseñamos religión, pero el maestro que tienen enfrente de ellos, esos alumnos, sus hijos, tienen una doctrina que de alguna manera les van a transmitir a los pequeños. Cuando nosotros llegamos a un trabajo nuevo o las empresas tienen su doctrina, su grupo de creencias, de enseñanzas que le dan a sus trabajadores, en todos lados nos enfrentamos a doctrinas. Como dice la hermana, no es solamente algo que tiene que ver con la iglesia. Nos vamos a ver expuestos a muchos tipos de doctrinas a donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, ese era un problema que también mencionaba Pablo a Tito en el libro de Tito. ¿Qué es lo que pasaba? Él escribe esta carta Pablo escribe esta carta a Tito y les habla acerca de los cretenses. ¿Quién tiene allí su Biblia? Vamos a buscar Tito 1. Tito 1, 10. Este era el problema que enfrentaban sobre la doctrina Tito y la isla de Creta, con los cretenses. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso
Uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de todos ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. ¿Qué hay que hacer, hermanos, con las doctrinas? Con las falsas doctrinas. Hay que tratarlos con dulzura y con amabilidad y sobrellevar las cosas, porque la gente es susceptible. Creo que en nuestros corazones debemos de ser firmes al filtrar las doctrinas a las cuales nos enfrentamos día con día. Nosotros como cristianos no podemos seguir cualquier doctrina que el mundo traiga a nuestras vidas. Tenemos que ser fieles con la doctrina que se nos ha enseñado y que tenemos nosotros que aprender. No solamente absorber lo que nos enseñen, sino que nosotros por nuestra propia cuenta ir a la palabra y alimentarnos de esa sana doctrina. Porque ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde encontramos nuestra sana doctrina? En la Biblia, en la palabra de Dios. En estar en comunión con otras hermanas que también conocen acerca de la doctrina. Entonces, este era el principal problema al cual se enfrentaba Tito en Creta, y es severamente advertido. Hay que reprenderlos, dice Pablo, para que tú puedas permanecer en la sana doctrina. Ahora sí, vámonos a Tito 2:1. A la cuenta de 3 vamos a leerlo todas las que tengan su Biblia para que podamos escucharlo a una sola voz. Tito 2:1. 1, 2, 3. Pero tú amas la necesidad de acuerdo con la sana doctrina. Así es. Dice esta versión: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. ¿Qué es lo principal por lo cual tenemos que empezar para ser una mujer que pueda mentorear a alguien más? Estar llena de la sana doctrina, ser alguien que esté fundamentada en la sana doctrina, para que así podamos ayudar a otros a que esa sana doctrina pueda ser fomentada. Quiero poner una ilustración al respecto. Vemos estas dos botellas de agua, ¿verdad? Aparentemente las dos son de la misma marca, tienen la misma botella, hay pocas diferencias, entre comillas, pero ¿cuál de ellas resulta que pudiéramos beber? Resulta que esta botella la traje de mi casa, la llené con agua, pues yo sé, y esta me la encontré en la calle. Paso un día y tengo muchísima sed. Hay un día muy caluroso, estuve hablando muchas horas en mi trabajo, con mis alumnos, con las personas que llegan a la oficina, les estuve explicando muchas cosas a mis hijos. Y voy por la calle con muchísima sed y me encuentro una botella de agua. Estaba ahí en una parada. ¿Tomarían ustedes esa agua? ¿Por qué no? Está sucia, ¿verdad? O aparentemente podría estar transparente, pero estaba allí sola. No sabemos si es agua de la llave, si es agua de un garrafón, o bueno, resulta que te dicen, tómala, es agua de un garrafón. Yo vi cuando la llenaron o cuando la destaparon, pero está igual de llena que esta. No, ¿verdad? Entonces significa que alguien más la pasó por sus manos o por su boca
o hizo algo con ella y no sabemos directamente de dónde viene esta agua, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros venimos preparadas y traemos nuestra agua, que sabemos dónde la llenamos, de dónde viene la fuente de agua, sabemos que es pura, sabemos que es sana, sabemos que es de una fuente confiable, ¿la tomaríamos con miedo o con confianza? Con confianza, ¿verdad? Así es la doctrina o los tipos de doctrinas a las cuales nos enfrentamos, hermanos. Gracias. Quiero que se lleven esta imagen en sus mentes cuando alguna idea o pues básicamente una idea llegue a ustedes y quieran ponerla en práctica, o una ideología. Hay muchos pensamientos en el mundo hoy en día, y desde cuánto tiempo atrás, fíjense, a lo cual se enfrentaba Tito en la isla de Creta. O sea, eran personas que eran influyentes, eran personas que aparentemente transmitían ideas políticamente correctas. En cuanto a lo ético, podían decir que respetaba a la mayoría, que no le hacía daño a nadie, pero al momento de poner esa agua al microscopio y ver si de verdad es agua pura, agua sana, agua confiable, resulta que no es una idea pura, ni confiable, ni sana. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos enfrentamos a todas las ideas que vienen del mundo y analizarlas en base a ¿qué? A la Biblia, a la palabra de Dios. Tenemos que tener especial cuidado. Puede que tomemos una vez un poco de esa agua que no sabemos de dónde viene y bueno, tenía mucha sed, lo siento. No me hizo daño, no me enfermé, qué bueno. Pero si nosotros hacemos un hábito de eso, va a ir repercutiendo a nuestro organismo. Entonces, así como nosotros ponemos ante el microscopio o ante la razón el poner a prueba qué es lo que llevamos a nuestro organismo, qué es lo que llevamos a nuestra boca, tenemos que poner a prueba qué es lo que llevamos a nuestro corazón y a nuestra mente. Pero una cosa más, hay otra ilustración que la expositora del video mencionaba acerca de un viaje que hizo a un país donde le daban un recorrido en una pequeña lancha. Era un país que no hablaba su mismo idioma, que se aventuraron a ir con una persona que era su guía, pero pues ni siquiera se entendían. Ellos solamente confiaron en que así como iban a regresar otra vez al punto de partida, y ellos iban cómodamente en un canal de agua, viendo los paisajes, viendo la flora, la fauna, viendo la arquitectura del lugar. Habían templos, habían casas, era un lugar muy precioso a la vista. Pero llegaron a una zona donde comenzaba a notarse el deterioro económico, el deterioro de infraestructura. Habían chozas, casas de lámina, el canal comenzaba a oler feo, el agua estancada expedía hasta ciertas sustancias flotantes de origen desconocido, y comenzaron ellos a decepcionarse del viaje que estaban emprendiendo, ¿no? Pero lo más duro fue cuando al momento de ir en el viaje notaron que en esas aguas sucias, puercas, cochinas, que bien se sabía que no eran aguas confiables, habían niños bañándose, jugando adentro de esas aguas. Y a lo lejos esta persona vio a una pequeña de unos 4 o 5 años que estaba solamente con un calzoncito a las orillas de esa agua, lista para zambullirse. Y su mamá estaba ahí con ella haciendo otras actividades.
Y al momento en que la niña gira hacia la lanchita donde iban estos visitantes, se ve que su rostro estaba desfigurado por unas heridas que estaban infectadas, tenían un aspecto muy feo y desagradable. Y aún así, a pesar de que esa niña tenía esas heridas, estaba dispuesta a zambullirse en esa agua sucia. Y esta persona se alarmó y se desesperó porque no podía hacer nada. Trató de querer decirle a su mamá: oiga, no deje que esa niña se meta ahí, es lo que la tiene enferma, por eso sus heridas no sanan, quizás esa niña pueda exponerse a algo peor si se sigue exponiendo a esa agua. Cuidado, no te metas ahí. Pero ¿cómo decirle si ni siquiera hablaban su mismo idioma? Qué problema y qué desesperación y frustración experimentó esta persona al querer hacer algo por transmitirle esta información de verdad a alguien que estaba acostumbrada a exponerse a la contaminación y que para ellos era algo normal, era el medio donde vivían y era la forma en que ellos tenían que subsistir. Entonces, pensemos que no solamente somos nosotros quienes nos exponemos a doctrinas que pueden afectarnos, sino que también hay familia a nuestro alrededor, amigos, amigas, que están acostumbrados a vivir en una doctrina falsa y que nosotros podemos hacer algo por ellos, pero muchas veces por miedo, por temor, nos quedamos callados. No estamos llamados únicamente a ver por nuestro propio bien, sino también ver por el bien de las personas que nos rodean. Si ya nosotros conocemos cuál es la verdad, cuál es el agua pura, cuál es el agua viva, entonces no nos quedemos nada más con esa información, sino también tenemos que exponer. Entonces, pues esto es una parte de lo que trata este video de introducción al tema. Entonces vamos a ver el qué es la sana doctrina, pero ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo llevo a algo funcional? Eso nos lo va a platicar nuestra expositora Paola Gutiérrez. Bueno, lo mío va a ser así, igual una charla. No sé si quién tiene el libro. ¿Ya tienen el libro? Hacen la mano que tenga el libro. Hasta el digital puede ser. Bueno, de todos modos ahí les voy a comentar que viene en el libro, así brevísimo, pero antes tenemos que hacer unos grupitos para que platiquen acerca de unas preguntas que por allí Ivonne preparó. Les voy a explicar qué vamos a hacer. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Les voy a explicar. Miren, ahí hay unas preguntas para reflexionar. Son 1, 2, 3, 4 preguntitas. Lo que van a hacer es platicar entre ustedes, por eso son grupitos así pequeños, de acuerdo a lo que cada quien, bueno, pues tenga que decir, que tenga que compartir. Entonces, este tiempo es de ustedes. Yo les voy a ir avisando cuando ya deben de terminar para que sigamos con los grupos. Pueden iniciar.
En este título, el título 2, bueno, nos viene un pensamiento por ahí que le voy a pedir a Claudia que nos los lea. John Piper: no te conformes con una teología débil, es indigna de ti. Dios es demasiado grande, Cristo es demasiado glorioso. Este es un predicador por ahí reconocido y es como que el pensamiento que él tiene acerca de lo que estamos viendo, ¿no? De la doctrina. Así abre de hecho este capítulo, el capítulo 2, perdón. Y bueno, pues ya estuvieron platicando con Ivonne acerca de qué cosa es la doctrina y ya ustedes, bueno, pues con todo lo que les explicó, igual y no se los voy a repetir. Simplemente, pues acuérdense que la doctrina es algo que nos marca a nosotros de cómo estamos viviendo, es un estilo de vida, pues. Es una manera de aprender algo que ya nos formamos, lo hacemos parte de nuestra vida en diferentes ámbitos, no nada más al venir a la iglesia, sino cómo nos relacionamos con todos los demás, aunque no estemos en la iglesia. Eso es lo que es doctrina. Es que se parece Bueno, mucho a la tuya por esta cosita. Aquí, bueno, como decía Ivonne también, nada más se los recuerdo, para que sepan bien, hay diferentes doctrinas y para de repente nosotros pensaríamos, no, pues la doctrina se oye como muy de iglesia, ¿no? Pero lo decía Ivonne muy bien, las doctrinas también están en las reformas educativas. Aquí yo creo que hay muchos que hacen la mano a las maestras. Ok, maestras sobre todo de básico. Ahorita las reformas educativas, la nueva escuela mexicana que le llaman, se supone que está aquí y todo, pero sí tiene mucha ideología, que la de género, que la igualdad y muchas cosas que nosotros como cristianos de repente no nos hace clic. Igual como no, lo que vemos en la televisión, en las series, en las películas, todo tiene un tinte de una doctrina. Me acuerdo mucho de Netflix, hay muchas series, muchas películas por allí, pero pues de repente ves una serie, ya hay relaciones lésbicas, ya es algo normal. Ya ves una película inclusive, ya hay algo homosexual. O sea, pero ya te lo ponen de una manera pues normal, como que, oye, así es la vida, ¿no? Así que eso es lo que está impregnado, igual las telenovelas, todo lo que tenga que ver, programas de televisión, noticias, estamos bombardeados, pues, completamente bombardeados. Bueno, ¿cómo podremos, como dice el libro, adornadas, cómo podremos ser adornadas con el Evangelio y adornar el Evangelio a los ojos de otros? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues teniendo una sana doctrina, y aquí vamos a ver un poquito como que la religiosidad versus una mujer cristiana. Me refiero, bueno, pues de sana doctrina. ¿Me ayudan por favor con Tito? Capítulo 1, versículo 10 y 11, alguien que lo pueda leer. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ok, ahí decía que hasta los circuncisos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los circuncisos? ¿Saben las historias? Pues como que los cristianos. O sea, se supone que es el grupo con los que confiamos, pero pues ellos eran los que estaban fallando. Ahí dice una palabra, dice la palabra trastorna. Trastornar por aquí lo define como derrocar, anular, destruir. O sea, imagínense qué fuerte tener
está recibiendo una sana doctrina, pero como nosotros no profundizamos, podemos estar cayendo en este tipo de estar derrotando, estar anulando, estar destruyendo lo que realmente debe ser, ¿no? Bueno, por aquí dice, la sana doctrina es radicalmente transformacional. Cuando la vivimos, cambia todo en nuestra vida. Como que se les ocurre, eso está así como mucha palabrería para mí. Hay mucha palabrería para mí, pero es algo sencillísimo. ¿Quién dice yo? Lucero. Que pues a lo mejor cuando leemos no sabemos que el propósito es que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en nuestra vida, ¿no? Que podamos ser como Él. Entonces, pues para eso necesitamos esa transformación, porque pues sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿no? Pero el Señor hace la obra y nuestro objetivo es glorificarlo y parecernos al Señor Jesús. Obviamente es una transformación muy importante, ¿no? Que tiene que ser constante. Así es. ¿Alguien más? Ay, a ver, ¿quién más? Dime. La palabra de Dios cambia nuestra vida. Miren, está siendo adoctrinada desde pequeña. Bueno, lo que decía Lucero, pero igual, en pocas palabras, esto, la sana doctrina, si uno se alimenta verdaderamente, uno no puede estar fingiendo aquí en la iglesia, pues. Uno no puede estar dando una imagen de una buena cristiana, porque se nota la realidad. Uno no puede sostener una imagen mucho tiempo. Se nota en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en la manera en cómo uno actúa de acuerdo a diferentes circunstancias. Y es algo tan sencillo que lo viene en la Biblia. Hay muchas cosas, muchos ejemplos que pudiéramos dar. Por ejemplo, no sé, un enojo, falta dominio propio, ¿no? Esos son tipos de cosas. Digo, no quiere decir que vamos a ser perfectos, pero sí debemos hacer notar que nos estamos de verdad esforzando, pues, que no estamos como que nada más esperando ahí, viviéndole la vida religiosa. Eso es lo que quiere decir acá. Bueno, ¿qué nos dice acerca de la sana doctrina? Hay ciertos temas ahí, hay muchísimos más, por eso pongo etcétera, pero bueno, ¿qué nos dice? Bueno, pues que Dios es soberano, Él tiene control de todo, todos nuestros problemas, nuestros hijos, nuestro trabajo, la vida, la muerte, todo. Él es soberano de todo. Y ahí también nosotros podemos, se nos puede ver si realmente estamos viviendo una sana doctrina o la manera de enfrentar algunas situaciones en las que de repente nosotros tomamos o queremos tomar el control, ¿no? Existimos para glorificarlo, eso lo sabemos hasta en el catecismo bien, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. Conocemos acerca del pecado original, es decir, pues ya sabemos que nosotros no estamos exentos, a pesar a lo mejor y que hay gente que nació en una cristiana, no estamos exentos de ese pecado original y tenemos que hacer algo, ¿no? Para poder erradicar o alcanzar en algún momento el hombre perfecto, ¿no? Sabio en tu propia opinión, ¿qué dirá la palabra y una sana doctrina al respecto de ese punto, ¿no? Ahí eso sí se los dejo, ya ustedes lo sabrán. Tentaciones, hay muchas equivocaciones en cuanto a las tentaciones. A veces, aunque estemos muy metidos, estemos muy en conexión, pero tenemos tentaciones porque somos seres humanos y bueno, pues vivimos en este mundo, ¿no? Pero de repente, pues hay gente que pues ya uno está en una tentación o se lo está viendo difícil ahí espiritualmente y ya piensa, estás pecando, ¿no? O sea, cuando es que aquí vivimos y estamos inmiscuidos en la tierra y no podemos escaparnos, simplemente
sigamos con la conexión a Él. Semejantes a Él, ¿en qué aspecto? En esta manera de actuar, digo, se nos va a hacer difícil, pero negándonos a nosotros mismos, menguando a nuestro viejo hombre, podemos ser un poco semejantes a Él, que es nuestro como modelo, ¿no? El mensaje de la esperanza, esta es otra parte. Cristo vino a morir por nosotros, que somos redimidos, y un sinfín de temas. Ok, bueno, la doctrina que produce defensores de la verdad, que tienen justicia propia y son críticos, contenciosos e insensibles, no es verdaderamente sana doctrina, no es tan solo verdadera y correcta, sino también hermosa y buena. Ahí alguien que me ayude, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Ya casi vamos terminando por aquí. El Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así es, exhorta con toda paciencia y doctrina. No debemos de apartar toda opinión propia, ¿no? O sea, debemos en verdad ser objetivas en ese aspecto. Bueno, ok, nada más rápidamente, hermanas, ya para finalizar. Con razón. Les quiero leer una última parte que viene en el libro. De hecho, está en la página 43 y habla de las diferencias, ¿no? De hecho, el título dice la única diferencia. Cuando Pablo insta a Tito a enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y les voy a decir unos puntos rapidísimos. Dice, consecuencia entre creencia y comportamiento. Los incrédulos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, son pensamientos ahí que quiero que piensen. Ahí trae así sus versículos, ¿no? Dice, pureza. Pablo describe a los incrédulos como abominables y rebeldes, que se comportan como malas bestias. En contraste, la doctrina de la santidad de Dios nos llama a ser irreprensibles en cada área de nuestra vida. En el tema del dominio propio, los incrédulos son esclavos de concupiscencias y deleites diversos, como la glotonería y la pereza. Pero los creyentes en Cristo reciben su poder para tener dominio propio. Es una cosa que se lee fácil, pero se tiene que trabajar mucho. Compostura. Los incrédulos son muchas veces iracundos y pendencieros, pero los creyentes deben ser prudentes y no respondones, que a nadie difamen, que no sea pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí ya nosotros vamos haciendo nuestro checklist, ¿eh? Nosotros, acuérdense que nosotros somos los crédulos, ¿eh? Dice, relaciones. Pablo describe la actitud de los incrédulos hacia otros como estar viviendo en malicia y envidia, mientras que las relaciones de los creyentes deben reflejar la bondad de Dios, nuestro Salvador. Veracidad. Pablo describe a los incrédulos como intrigantes, mentirosos y engañadores. Sin embargo, se refirió al creyente como aquel que tiene un conocimiento de la verdad y una devoción a Dios que nunca miente. O sea, de verdad que este versus, nos hacen de repente como que nos pone los pies en la tierra, hermanas. Eso es lo que queremos transmitirles. Nadie es perfecto. Sin embargo, les reitero, debemos estar
esforzándonos, esa es la palabra. Aquí estamos para esforzarnos y eso, hermanitas, tengan por seguro que se nota. Se nota cuando no te estás esforzando y se nota cuando realmente te estás esforzando en tener este estilo de vida, en vivir completamente de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, yo ya les adelanté porque ya miren, mira todo eso. Ya nada más les voy a dejar en sus mentes, ya se los contestan, para las mujeres mayores. Si una mujer joven, eso es para reflexionar, si una mujer joven estuviese buscando una mentora sólidamente fundada en la verdad bíblica, ¿pensaría en ti? ¿Por qué sí y por qué no? Ahí ya ustedes mismas se van a contestar, ¿no? Otra para las mujeres mayores. ¿Qué pasos prácticos podrías tomar a fin de estar mejor preparada para ser mentora? Digo, si ya veo que me falta, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a empezar, no? Para que las mujeres jóvenes me vean como una persona de fiar. ¿Cómo animarías a una mujer más joven para que siga la sana doctrina? Ahí ustedes vayan pensando. Igual está para las mujeres jóvenes. A ver, alcen la mano las mujeres jóvenes. Todos, claro. Ahora la pregunta para ustedes: ¿de dónde has adquirido las doctrinas que han influido en tu vida? ¿Realmente de la palabra? Ahí lo pensemos. ¿Qué cualidades de una mentora de acuerdo a la sana doctrina buscarías? Perdón, es que faltó ahí. Discúlpenme. ¿Qué cualidades de una mentora de acuerdo a la sana doctrina buscarías tú, joven, para decir no con esta hermanita o con esta no, con esta sí? ¿Cuál es tu parámetro, no? ¿Qué pasos podrías tomar para profundizar tu entendimiento de la palabra de Dios? Casi que lo mismo que las mayores. ¿Qué van a hacer? O sea, me falta, ando ahí flojo en ese aspecto. ¿Cuál es mi primer paso? Seamos honestas. No podemos engañarnos, a lo mejor aquí, quizá, pero no nos podemos engañar a nosotros mismas ni a Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante. Bueno, hermanas, y con estas preguntas también voy a invitar en este momento a nuestras dos invitadas especiales a que pasen a unas. Les vamos a poner unas sillitas y le voy a pedir a la hermana Yoli Córdoba y a la hermana Ilia de la Rosa que pasen, por favor. Si ustedes quisieran preguntarles algo directamente, vamos a esperar que ellas hablen así de corrido y ya ustedes tengan la preguntita ahí en espera. Y al final, pues ya les hacemos la pregunta. Tal vez no entendí muy bien, pero Es que no se escucha, hermano, mucho. Bueno, pues yo recibí una invitación de mi hermana Ale, pero espero yo que coincidir, porque yo traía otras ideas que sean muy claras. Leí las preguntas que me envió y la verdad es que yo nunca me había hecho esa pregunta. Si alguien se acercaría a mí para buscar una consejería, a eso que llamo mentorear, esa palabra moderna que por ser la primera, pero no lo había pensado alguna vez, aunque cuando mis niños estaban muy pequeños, que yo no estaba asistiendo a la femenil, yo solamente iba los domingos
dar clases de escuela dominical y todo, el domingo, pero el lunes era muy difícil para mí. Entonces llegó un pastor de visita a nuestra casa y yo le pregunté porque yo me sentía muy mal de no estar a las 5 de la tarde en la iglesia. Y él me dijo, no es su lugar, está aquí en su casa. Usted tiene una bebé de 3 meses, un niño de 2 años, su lugar está aquí. Ya vendrá, me acuerdo aquella vez que me dijo que tenía 31 años, ya vendrán otros tiempos en que usted va a poder ser útil en la sociedad femenina. Pero ahorita sus hijos les necesitan aquí, y más porque su esposo es un hombre de Dios que está saliendo en la iglesia como anciano y tiene mucho tiempo aquí, y quién se va a encargar de eso. Me dijo así, y pues no queriendo y sí queriendo, me fui a acostumbrar a no ir a la sociedad femenina. Y me encontraba lo mismo a la hermana, en casa panada. Hubo una que me dijo, no sea que un día el Señor te puso una bendición, quedarte en tu casa. Pero yo oraba, yo era sincera con el Señor, yo oraba y buscaba la dirección del Señor, porque a ella así le pasó, si no iba y pero hay ocasiones que las palabras salen muy ligeras de nuestro corazón, de nuestra mente. Pasó el tiempo hasta que ya empecé a decir que estamos agradecidos, que iban a todo esto de la sociedad femenina, por el que estaba agradecidos con todo. Yo creo que los ancianos trabajaron esa reunión de lunes para que tuviéramos la esposa. Ellos pusieron de su parte. Y empecé a trabajar en la sociedad femenina. Muy a gusto, muy contento. Pero cuando aquel pastor me dijo eso, ya vendrá con un tiempo que va a poder trabajar, y posteriormente va a venir un tiempo en que usted va a ayudar a las mujeres jóvenes en su vida cristiana, en cómo relacionarse con su esposo, cómo cuidar a sus hijos que ya van a ser muy jóvenes. Pero ahorita su lugar es gratis, no se mueve. Pasaron los años hasta que ahora recibí la invitación, y pues yo nunca me había hecho esa pregunta, y creo que de todas las hermanas que asisten aquí, quizás la última sería yo para mí, porque si siento con tantas deficiencias a veces de cosas que uno no considera enseñar. Pero a mi esposa le pedí consejo y me dice, es que no vas a enseñar con tus palabras, vas a enseñar con tu vida, a tus hijos, a tu esposo, a tus vecinos, a tus familiares que tú amas, les vas a dar testimonio, les vas a enseñar, lo vas a guiar con tu vida. Y ahí cambia, porque sí ha valido la pena muchos sacrificios en cuanto a esto, ¿no? Y a monitorear a mujeres más jóvenes, que muchas veces me han buscado para consejería. Gracias a Dios ha sido para bien, pero no tantas veces. Pero sí, quisiera dar un poquito de testimonio, sí, quisiera ser breve, pero no quiero dejar ir esta recomendación a todas las mujeres jóvenes que están aquí, y a las que no están tan jóvenes también ya, ¿verdad? Siempre la palabra es eficaz. Nunca dejes. Bueno, eso yo creo que sí lo hacemos todos. Pero nuestro principal compromiso primero es nuestro esposo. Y aquí lo acabamos de leer. Que enseñemos a las más jóvenes a amar a sus maridos y a quién más, y a sus hijos. Si no lo estamos haciendo así, ¿para qué no nos primero amar a nuestro esposo y a nuestros hijos? ¿Cómo lo vamos a amar? Es una pregunta que cada una se va a preguntar. ¿Cómo podría yo saber si mi esposo se siente amado conmigo? ¿O mis hijos se sienten amados conmigo? Ya mis hijos crecieron, tienen su vida independiente, ya no los tengo aquí.
¿verdad? Donde yo daba órdenes, donde yo lo complacía como quería. Ya no se puede. Ya están en otro lugar, en otra posición, pero no dejan de ser hijos. Todavía levantan el teléfono, porque están en el tiempo en que ellos pasan apuros, en que ellos están enfrentando situaciones diversas, en su hogar, en el trabajo, con los amigos, con sus propios hijos. Y levantan el teléfono para pedir ayuda, para pedir consejo. Entonces, nunca se termina esa relación. No están aquí, pero es como que hay uno que toma y toda la vida hay algo que hacer por ellos. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Eso es lo principal. En cuanto a nuestros hijos cuando están pequeños, no dejar de orar por ellos y con ellos. Una cosa es mandarlos a hacer la oración y otra cosa es que nos vamos a orar con ellos. A memorizar, aunque sea un texto bíblico, durante una semana, estén memorizando. Luego en la escuela local les piden que lleven un texto memorizado que les dicen. Entonces, memorizar. Nosotros, porque mi esposo, si no estaba trabajando en la iglesia, en su trabajo, tenía poco tiempo de estar en la casa. Salíamos, desayunábamos, regresaba a comer, se volvía libre hasta la noche y se pasaba de vuelta. Los niños estaban durmiendo en el trabajo. Entonces, la recomendación ahí era de que, una, que si no se puede hacer un culto familiar con el papá, porque su papá viene tarde, porque su papá viene cansado, o porque hay problemas de otro tipo, tú haz culto familiar con los niños que tienes en casa. Los tienes enteritos. ¿Cuántos años tienen los niños? 8% tienen ahí. Los de 10 pero tienen mucho por hacer esos niños. A cultivar ese amor a Dios, ese temor a Dios. Cuando son ya más jóvenes, ya hay una distancia. Y ya hay nada más consejería sin la vida. Interceder por ellos. Pero cuando están ahí son unos contigo. Y lo que se aprende en la infancia nunca lo van a olvidar. Mi esposo me decía, pues hazlo tú, que yo le no lo hacía. Cuando mi esposo se iba a la reunión de consistorio, lo primero que yo hacía a las 3 de la tarde era, a esa hora yo estaba de rodillas intercediendo por mi esposo que iba a una reunión importante donde se iban a tomar decisiones importantes. Entonces, que Dios nos iluminara y oraba por todos los demás ancianos, por el pastor que dirigía la reunión. Eso es nuestra obra con mi esposa en nuestra hogar. Nuestra esposa y nuestros hijos. Eso a mí me ayudó y me daba paz. Cuando llegaba mi esposa, siempre lo esperé, bien arregladita, bien bañadita, la cena lista para servir. Porque esa es la otra parte. Él debe ser atendido y yo debo ser atendida. Entonces, llegaba y decía, aquí está tu cena, tienes que llevar algo para cenar, se lo guardo para mañana. Pero yo nunca dejé de hacer eso. Si no las podía comer, se lo guardo. Pero ahí, él sabía que iba a encontrar en la casa, porque pudiera, a veces tocaba que luego salía mucho por la zona a visitar a otra iglesia, a otras familias, y allá no le ofrecían un vaso de verdura, ¿verdad? Y luego ya nada, venía con hambre. Entonces, siempre hay que encontrar. Esa es una consejería para todas las que están ahora. Y cuando hay una discusión, porque en la pareja hay discusiones, hay diferencias y fuertes. Yo recuerdo una ocasión que iban al templo, pero mi esposo era de que a las 9 empezaba la actividad de la iglesia, a las 8:30 nosotros teníamos que estar entrando al templo, 4 niños vestidos, yo vestida, las loncheras, las pañaleras, todo listo. Y él para que estuviera todo preparado cuando uno empezara, todo listo. Entonces,
Y luego quería hermano al otro, y cuando terminaba de venir a la otra, ya le hecho popó, o ya se tomó la leche y prepara otra, cosas como esas, ¿no? Y no me quedaba ni un momento, hermano, en el barrio me ponía pequeño en el camino de Granada. Y él, señor, molesto, él levantaba, se sentaba, yo le ponía el desayuno, todos nos sentábamos muy bien, y él se levantaba a ver sus cosas y se metía al coche, se bajaba del coche y murmurando que no te apuras, que ya se emocionaron, que está temprano. De mi casa salí corriendo y me subí al coche y yo iba ya de mal humor al tema, molestísima sola, discutiendo desde salir de la casa hasta por el insecto, hasta por el insecto de grande, pero los niños han cambiado de terreno. Viví su amor y su sol. Jamás yo me propuse no volver a hacer eso. Ya cuando llegamos allá al parque, un parque recreativo que hay ahí, Enrique detuvo el coche y dice, vamos muy mal. Se metió al estacionamiento y ahí oramos. Y oramos muy bien con nosotros. Le tenemos que preguntar al Señor, ¿de qué manera de ir a la casa de Dios? ¿Con qué gozo, con qué alegría íbamos? Yo no sé si ha vivido algo parecido, pero si no, puede llegar a ese momento, ¿no? Y en ese momento hay que darle la bendición. Él cambió, luego cuando empezamos a casa, nos pusimos de acuerdo, nos dividimos en el 2. Dos niños más grandes se encargaba él, y en todas las cosas, en la tarea, en la ruta de la escuela, y todo fue diferente. Pero hacía, ya no puedo seguir abusando porque, pero sí, como retoños, como plantitas que están creciendo, como la semilla que se siembra. Van haciendo la plantita y se va poniendo verde. Qué precioso es. Que ustedes van a cultivar esa plantita para el Señor. Y la otra es que mi esposo casi no tenía tiempo para convivir con ellos. Pero los viernes que salíamos para eso, llegar a mi papá y a nosotros, nos íbamos en todo el camino cantando alabanza, repasando el texto que íbamos a memorizar. Y llegó el momento que los más grandes aprendieron pasar el completo, capítulos completos de la Sagrada Escritura. Y nunca más han olvidado esos capítulos que se aprendieron. Hay que aprovechar el tiempo. Y me dice que yo tengo que aprovechar, no hay otro tiempo. Y hay que aprovechar, así uno dice, allá el pasaje, ¿no? Pero la oportunidad en el camino, antes de dormir, todo eso. Entonces, hay que hacer eso. Eso es una consejería para todos. Y así, muchas situaciones que se enfrentan en la vida matrimonial, en la iglesia, porque en la iglesia se enfrentan problemas serios, también con los hermanos de la hermana, y tenemos una sabiduría de Dios, la prudencia de la que nos habló ahí, que es nuestra prudencia. No hablar más de la cuenta de lo que imaginamos, porque eso hace que la iglesia decaiga. Eso hace que los comentarios internacionales no ayudan a la iglesia a que crezca. Si vas a hacer un comentario acerca de una hermana, de un hermano, de la femenil, de los historias, comentarios de ellos, que sea para edificar, que no sea aunque te hayan ofendido a ti, no responda de la misma manera, porque eso no ayuda, ese amor se extorsiona. Entonces, por lo pronto, ahorita, eso es mi sentido que yo quería expresarle, que hay mucho que hacer aquí en la iglesia, que oremos por otro. Que la hermana está diciendo.
la verdad es que no iba a poder leerla, iba a acabar llorando, así que no, mejor no. En mi trabajo es muy fácil hacer esto de mentorear. Mentorear quiere decir aconsejar. También me pareció una palabra nueva, pero bueno, ahora se usan esas cosas, ¿no? Es muy fácil porque yo soy maestra, entonces no soy una maestra que se para frente a un grupo y habla. Hay unas clases las tengo así, pero en la clase, una de las clases es, se siente el alumno aquí y yo estoy junto a él. Si huele a tacos, lo huele. Si trae las uñas sucias, me doy cuenta. Si, etcétera. Entonces, eso me ha permitido hablar con muchos de ellos y preguntarles qué pasa, qué, etcétera. Y es tan gratificante cuando pasan los años y llegan y me enseñan su título profesional. Uy, maestra, gracias, mire lo que tengo. Es una satisfacción muy grande. O me pasó una vez con una alumna que se fue, ya no vivía aquí, y cuando regresó, vino por su título y me vino a enseñar a su hija, a presentar a su hija. Ella se había casado con un misionero y me dijo que vivía en tal lugar, que cuando yo quisiera, o sea, esas cosas que dices, pues yo quién soy para ella, o sea, ¿qué le dije que fue importante? Me acuerdo que ella, esa muchacha, era muy pobre, nada más tenía a su mamá. Entonces, lo que hacía era vender empanadas. Su mamá hacía empanadas y las llevaba a la escuela. Entonces yo sabía que no tenía mucho dinero, entonces realmente ni me gustaban sus empanadas, pero se las compraba porque ella necesitaba. Entonces yo le compraba, me trae 5 para la otra clase, y me traía las empanadas. Y ya me contaba cosas y platicábamos, entonces eso hizo una relación conmigo. Y para el final pasó eso que les cuento. Pero hay una historia que es brutal para mí, porque es algo que no te esperas, es algo que, como decía la clase, por supuesto a tus hijos los mentoreas, de eso se trata ser un padre, de dar ejemplo, de dar consejo, de eso se trata. Pero cuando no es tu hijo y resulta que lo mentoreaste y tú ni cuenta te diste, es impresionante. Me pasó una vez, cuando yo vivía en Puebla, había un hermano que se llamaba el hermano Ramírez. Tenía una hija de la edad de nosotros. Entonces, como ellos eran pobres, mi papá invitaba a la hija con nosotros a diferentes cosas. Que si al circo, que si íbamos al cine, al parque. Entonces llevábamos a esta muchachita, que era de la edad de nosotros, un poco más grande que yo. Pasaron los años y de repente los hermanos Ramírez, era la hermana y el hermano, él se dedicaba, era peluquero y era un excelente predicador. Ocupaba la peluquería cuando la gente llegaba a peluquearse para lanzarles el evangelio. Entonces era un gran hermano. Entonces una vez de repente los hermanos tenían una niña pequeña y eran viejitos, o sea, bueno, para mí el hermano Ramírez siempre fue viejito, pero de repente era más viejito y tenía una niña chiquita. Entonces la llevaban de mí. Entonces, pues era Sonia, la hija del hermano Ramírez. Entonces, yo ya era grande, 20 años, 18 por ahí, y ella era 9 o 8 años, algo así. Entonces, a mí me caía bien porque era una niña muy chistosa. Era una gordita, siempre andaba con sus vestidos de olanes y moños, porque la hermana era así, de olanes y de moños. Y entonces, pero era mucho relajo ella. Yo decía, ay, pobrecita, con unos papás tan viejitos. Entonces, yo siempre la invitaba a una paleta, vamos a tomar un refresco. Me acuerdo una vez que ella siempre trataba como de agradarme, ¿no? Como hacía chistes o cosas para que yo estuviera con ella. O sea, yo le caía bien y yo ni cuenta me daba. Y a mí ella me caía chistosa, ¿no? Entonces, me caía bien. Me invitaba a mi casa.
a pesar de que yo era grande, ella iba a mi casa a comer. Entonces, bueno, pasó eso. Y una vez en un campamento, ella hacía cosas, les digo, cosas raras. Estamos en el desayuno y decía, a ver, ¿quién se come más rajas jalapeñas? Y está loca. Pues, ella se comió más rajas, les ganó a todos. Pero el chiste era impresionante. Era impresionante. Entonces, me caía de variedad eso. Pasaron los años y yo me vine a vivir aquí. Me casé y toda la cosa y ya vivía aquí. Resulta que una vez mi mamá me dice, oye, Sonia te anda buscando. Sonia Ramírez, ¿cómo crees? Sí, ay, no sé si darle tu teléfono, no sé que sea gay y te ande buscando. Pues no sé más si quieres, pues hazlo, hazlo. Entonces, porque para estas, los hermanos Ramírez ya se habían muerto. Primero se murió el hermano, y después la hermana. No, la hermana primero, no, ya se había muerto. Entonces, inclusive, Sonia ya no vivía en Puebla. Sonia se había ido, como ya sus papás estaban muertos, Sonia se había ido a, no sé si a Tlisco, Tlaxcala, o sea, un pueblo cerca de ella. Entonces ya no vivía allí. Entonces dije, pues dale mi teléfono. Entonces ya me habló una vez y dije, ay, ¿qué onda con esta niña? ¿Qué quiere? Entonces ya me saludó. En Puebla me dicen Pecos. Entonces, ¿qué tal, Pecos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Y digo, pues bien, ya platicamos y todo. Y ya me contó que vivía en ese lugar. Inclusive ella trabajaba en un lugar donde yo también trabajé. Yo era chofer de la dueña de un negocio. Y después ella fue empleada de esa misma tienda, se dedicaban a rentar como smokings y esas cosas, ¿no? Vestidos de novia y todas esas cosas. Entonces, había una cierta relación con ella por eso, por la casa Ávila, que llaman. Pues, ay, ¿qué tal la casa Ávila? Ya platicamos todo. Entonces, pues otra vez me volvió a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te apaniques, me dice, ella tenía ella quería tener como 20 años menos que yo, tiene como 40 años. No te apaniques, ¿no? Ya sé que tu mamá te dijo tal cosa, porque tu mamá me dijo, ¿por qué quieres hablar con Pecos? A ver, ¿por qué quieres? ¿Qué quieres con mi hija? No, nada, hermana, nada más la quiero saludar. Ah, bueno. Entonces, ya nos reímos y todo, y entonces, porque mamá sí, ¿qué onda? ¿Qué quieres con mi hija? Entonces, pasó el tiempo, y entonces una vez me habló y me dijo, oye, yo te quiero preguntar, se ve que desde el principio lo quiso hacer, pero no había el momento. Entonces me preguntó, dice, oye, yo te quiero preguntar si tú sabes quiénes son mis papás. Pues el hermano Ramírez y la hermana Ramírez. No te hagas, dime la verdad. No sé. ¿Por qué me preguntas eso? No te hagas, dime la verdad. Le dije, yo te voy a decir una cosa. A mí siempre se me hizo muy raro que tus papás fueran tan grandes para ti, pero yo nunca dudé que fueras hijo de los hermanos. Inclusive, te pareces a la hermana, porque les digo que se vestía con holandes y moños y toda la cosa, ¿no? Dice, ay, sí, mi mamá siempre me hacía eso, cómo me chocaba. Bueno, total que me contó. Le digo, ¿por qué me preguntas eso? Dice, es que yo soy adoptada. Entonces yo pensé que tú sabías. Le dije, no, yo jamás en mi casa escuché que mis papás dijeran algo así o que se comentara de alguna manera. Nunca jamás lo escuché. Si lo hubiera escuchado, si me lo estás preguntando, te lo digo, pero nunca lo escuché. Le digo, ¿y para qué quieres buscar a tus papás? A tu mamá, ¿para qué? Porque en mi familia hay una prima adoptada. Y entonces ella siempre también ha querido buscar a sus papás y esas cosas. Entonces para mí se me hace extrañísimo porque su mamá, mi tía, la quiso, pero era su hija, ¿no? Entonces le dije, ¿para qué quieres buscar a tus papás? Dice, pues es que quiero saber quiénes son tus papás. Le dije, ¿pero cuál es la razón? ¿Para qué? Necesito saber quiénes son mis papás. Que tus papás te dieron todo, tus papás te quisieron muchísimo. Dice, bueno, mi mamá no me quería tanto. O sea, ya sabes, la mamá es la que, ya sé, y lava tus calzones, y entonces, pues la niña, pues seguramente no le gustaba eso, ¿verdad?
Entonces me dijo, es que necesito saber. Le digo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Si vas a buscar a tus papás, tiene que ser para que tú les presentes el evangelio, porque otra razón no debe de haber. Tú has conocido la verdad, y si Dios te da la oportunidad de encontrarlos, tu obligación es hacer eso. Dice, ay, pues no se me había ocurrido, pero sí lo voy a hacer. Entonces no sabes nada, la verdad, nunca me imaginé. Entonces, después me vuelve a hablar. Resulta que ella vivía, les digo, en ese pueblo, no sé si se ha visto, Tlaxcala. Ella se reunía en su iglesia, ella trabajaba, compró una casa de Infonavit, pues estaba pagando su casa, era una muchacha responsable, trabajaba, o sea, una buena muchacha. Y le pregunté una vez, le dije, oye, ¿y te casaste? Dice, no tengo suerte con los hombres. Digo, ¿y tienes hijos? No tengo hijos. Bueno, entonces buscó a sus papás. Y me dice, ya encontré a mi mamá. Le dije, ¿y qué pasó? Dice, no, una decepción. Pero estoy bien. Le dije, mira, yo ni siquiera le había preguntado, le dije, mira, una cosa que tienes que saber es que debes, de cualquier manera que haya sido la mujer, tienes que darle gracias a Dios porque te tuvo. Pues te voy a contar lo que pasó. No, pues, yo te puedo contar. Resulta, ellos vivían en una cuartería, aquí les decimos vecindades. Entonces son muchas casas en una casa enorme. Entonces, dice que regresó a esa vecindad donde ella vivió de chica y preguntó a las personas que todavía quedaban de cuando ella era chica. Resulta que una mujer llegó embarazada a vivir allí, a un cuartito, sola, llegó sola, y le rentaron un cuartito. Buenos días, nadie la conocía, solo la saludaban ella. Entonces de repente la mujer se fue. Y ya se fue. Y entonces los hermanos Ramírez escuchaban que lloraba la niña. Lloraba. Y así lloró por 3 días. Hasta que van a ver qué pasa aquí. ¿Por qué llora y no la cuida su mamá? No había nadie. Estaba sola. La dejó la señora, la dejó y se fue. O sea, y yo diciéndole que qué bueno que la habían tenido, que había nacido, por lo menos había nacido. O sea, se la come una rata, se muere de hambre. O sea, no, o sea, yo así con el nudo de la garganta, ¿no? Y me dice, pero ¿sabes qué? Y le digo, ¿cómo estás? Dice, pues estoy bien. Ya sé quién es, no sé cómo se llama porque nadie sabía quién era, pero ya supe quién era. Entonces, de repente me sigue hablando y me contaba cosas de su vida, que estaba en la iglesia, que iban siempre tenía personas que vivían con ella, porque como ella era sola y otras personas de su iglesia necesitaban hospedaje, ella les ayudaba. Entonces yo empecé a conocerla más, y cuando yo tenía problemas de los ojos, ella me mandaba cantos, me oraba conmigo, muy bien. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Es que tú me ayudaste mucho cuando yo era chica y lo necesitaba. Mis papás eran muy grandes, entonces para mí tú eras, pues eso, ¿no? Una mentora. Entonces, fíjense cómo en la vida, sin querer serlo, la gente se fija en ti para cosas. Y yo ni siquiera tenía idea de lo importante que fui para él en su vida, que me contó un secreto tan grande como ese. Y bueno,
nos seguimos hablando y una vez me habla y me dice, ¿sabes qué? Que me van a operar. ¿De qué te van a operar? Tenía hundido de bolas en pues, ¿cómo se llama? Lomas o no sé qué, en la matriz y le iban a sacar todo. Tiene, les digo, como 40 años o menos. Le dije, ¿pero cómo? Sí, dijo el doctor que ya no hay manera de salvar nada. Digo, ¿por qué no tienes ni hijos? Sí, pero pues ya no modo. Es lo que Dios quiere. Yo así, ¿cómo que? Como 3 veces la metieron al hospital, ya lista para operarla. Pues que siempre no, porque había mucha gente, que porque había muchas emergencias, porque había, ¿sabe qué? Regreses a su casa, señorita. Y se regresaron. Como 3 veces ya en la cama con el suero, no se puede operar. Hasta que una vez ya me dice, ahora sí, otra vez voy a entrar a ver si ahora sí. Y por supuesto sufría mucho, le dolía, sangraba horrible, etc. Total que sí lo operó. Le sacaron todo. Para mí eso es una cosa brutal. Y ella, sus amigas la ayudaron, sus amigas contestaban el teléfono, me decían cómo estaba. O sea, para mí, ella ha sido un ejemplo de fe. Y a lo mejor ella cree que yo fui su mentora, pero ella es mi mentora. Aprendo tantas cosas de ella. Que, bueno, lo que yo quiero decir es que, primero eso, que uno no se da cuenta que otros lo están viendo. Y como decía la hermana, se dan cuenta si es puro cuento o si eres de verdad. Eso se nota. Quien es puro cuento, quien es falsa, quien hace las cosas por apariencia. Pregúntenme. Eso se nota, cañón. Así que seamos honestas, aprendamos doctrina, seamos sinceros con Dios, vivamos para Cristo, hagamos lo correcto. Y Dios te va a dar bendiciones que tú ni te imaginas, Y esas bendiciones que tú hiciste por alguien resultan llegar aquí y hacen que tu fe crezca y que tu fe sea mejor. Y lo único que puedes decir es: gracias, Dios, por la oportunidad que me diste. Esa es mi oración. Para mí ha sido una persona muy ejemplar. Ella me dio la técnica cuando se llega a la conocer. Y la verdad siempre escuchaba de sus consejos. Incluso todavía a veces cuando voy a su casa le pregunto cualquier cosa porque yo la veo así a ella, ¿no? La veo como un ejemplo, tanto de su matrimonio como sus hijos. Yo conocí a todos sus hijos. Y la verdad para mí sí es una persona que con mucha experiencia y siempre escucho sus consejos. Y con ella pues también he visto aquí trabajar fuerte desde hace mucho tiempo desde que ella llegó aquí. Para mí también es un ejemplo a seguir como maestra, como persona. Y la verdad les agradezco, la verdad, que aún no nací aquí. Y bendito Dios por ellos. Sí, ya nos alargamos un poco, pero tanto la hermana Jorge como la hermana Ilia son esposas de ancianos. Mi esposo recientemente lo reinstalaron como anciano. Nosotros habíamos estado en otra iglesia y él había estado como anciano en funciones. Entonces aquí pues ya le están dando oportunidad. Otros creo que son 2 periodos más, un receso y luego otra vez y ya. Porque es difícil ser esposa de un oficial. Hay igual esposas aquí de diáconos. Entonces yo les quiero preguntar, que me gusta responder. Y a veces sí me conflictúa mucho esa situación. Yo tengo 2 hijos, mi hija Gemma que tiene 8 años, pero el bebé tiene 3 años. Pero yo también trabajo y tengo un trabajo bastante absorbente. Priorizando
¿cómo le haría? La verdad es que yo ahora estoy dando clases de amo los domingos, pero aún eso a veces me dice mi hija, mamá, es que llegaron por todos y yo fui la última. Y créanme que a veces me siento. Digo, ¿qué hago? ¿Pudieran ayudar? Bueno, pues es que eso yo lo viví mucho, porque en la iglesia no me gusta terminar el culto a la 1:30 y de repente llegaron que vamos a hacer una reunión de emergencia de nosotros. Esa reunión se prolongaba y ahí veíamos a la esposa del pastor y de los ancianos y todas con los niños esperando, y revestirnos de paciencia y otra vez de paciencia mucha paciencia aguantar porque pues era necesario. No, yo estaba viendo que estaba qué hacer. Pero no se pasó el tiempo. Eso fue una etapa de la vida. Después todo se fue moderando, los hijos fueron creciendo, se involucraron en las actividades, los 13 años también. Estaban en el campo infantil, con los adolescentes, entonces ellos iban a la iglesia todos y cada uno a su actividad. Y él estaba en su actividad, usted estaba en la mía, cada uno de los hijos. Y van a ver qué hermoso, qué bonito es que toda la familia esté en la iglesia, cada uno haciendo su tarea. Hay que tener paciencia y venir. Él es el consejero número 1 y el que da la paciencia y el que suple las necesidades. Yo me acuerdo cuando lo comisionaron de la Nueva Jerusalén a Gil Pérez, a la iglesia Príncipe de Paz, que se llama Gil Pérez. Era una congregación que la iban a organizar en la iglesia y lo comisionaron como hacer. Y otra cosa que nos propusimos es que donde él iban todos. No me gusta que se queden. Si no van a poder ir a la iglesia, no pasa nada. Pero los niños aprendieron de él. Toda la vida nos pasamos yendo a la iglesia a donde fuimos. Allá íbamos. Y entonces ahí en el Pérez, era que llegábamos a las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, a comer, me dio un bañito a los niños y córrelo porque a las 3 empezaba el curso. Ahí en el Pérez, y en el Pérez tenían esto puntuales. Todos llegaban a las 2:30 y a las 3 estaban todos los que iban a estar en el curso. Y una vez que las manecillas estaban a las 3, iniciaba el curso. Y tú querías estar ahí antes, era corriendo. Llegamos al culto y después del culto, Enrique tenía que darle el curso que llegaba a dar lo que iban a hacer ancianos y viejos. A eso iba. De 5 a 7. 5 a 7 de la noche. Y después empezaba el culto de la noche. ¿Cómo aguantar eso? Porque yo me llevaba el parquecito y todo, a distraerlo, le compraba un pequeño, una paletita, o les llevaba fruta, les llevaba cosas en la noche para tenerlo ocupaditos ahí. Porque a esa hora el sol estaba en el parquecito que iba a ir. Y el caso es que terminaba la clase, comenzaba el culto, pero lo más hermoso para mis hijos que bendito se dio y bendiga ese Dios de allá, a los hermanos, porque se comisionaron, se programaron los hermanos para darnos de cenar. Un domingo le tocaba a un hermano, otro domingo a mi familia, otro domingo a mi familia. Y así yo agradecí al Señor ese alivio de irme a sentar con una casa de familia y ser atendida. Pero era muy hermoso, porque ya ellos sabían, ya íbamos a la casa para ella era una niñita cuando llegábamos por allá. Y Rocío era novia de Luis. Y entonces, luego se casó Cristi y también nos invitaba a cenar. Pero era una experiencia conmigo.
cena se te acaba esta plata. Plática o pregunta de tu hermano, todo bien. Pero fue una época muy bonita, que mis hijos lo recuerdan muy bien. Y cuando vamos a Luis Pérez, nos recuerdan las cosas más interesantes. Vamos por tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros y tú eres, Señor, quien confirma todas las cosas. Gracias, Padre Santo, porque nos has enviado a este mundo, Señor, pero no nos has enviado solas, no nos has enviado, Señor, sin protección, no nos has enviado, Señor, sin propósito. Gracias, Padre Santo, porque te tenemos a ti, porque tenemos tu palabra, Señor, y tenemos mujeres, Señor, que viven conforme a tu palabra, Señor, que cada día, Padre Santo, están cerca de ti y que también, Padre Santo, las has dejado para que puedan ayudarnos, Señor. Concédeles un corazón que con amor pueda enseñar, Señor, pero también a todas nosotras, Señor, concédenos un corazón que se deje enseñar, que no haya soberbia en nosotros, Señor, sino que podamos ver a las demás personas, Señor, con el mismo amor que tú nos ves a nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que somos pecadoras. Ayúdanos a recordar, Señor, que dependemos de ti y que por nuestros propios méritos, Señor, somos indignas, Señor, de presentarnos delante de ti, ni siquiera de pronunciar tu nombre. Gracias, Señor, por la sangre de tu amado Jesús, que obra, Señor, en nuestras vidas para darnos salvación y justificación. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.